Buenas noches. Parece que el gobierno ya es líder en algo, en eludir impuestos. Maxim Huerta, Pedro Duque, Isabel Celaá, María José Rienda y ahora la sombra de la sospecha se cierne sobre Nadia Calviño. Hoy hemos conocido que la ministra de Economía y Empresa utilizó una sociedad instrumental y 2 testaferros para adquirir su vivienda en el barrio madrileño de Mirasierra. El gobierno no hace sus deberes. Isabel Celaá se explicó más bien poco, Rienda lo ha negado y tampoco se espera una comparecencia inminente de la titular de Economía. Hay una cosa más que clara, que Pedro Sánchez pisotea día tras día su coherencia, sus principios, sus valores y los de todos los españoles. Ha sido capaz de renunciar a la cosoberanía de Gibraltar con tal de colocar a Nadia Calviño como posible vicepresidenta de la Unión Europea con control sobre el área económica. La misma que habría usado una sociedad instrumental para evitar al fisco. Lo dijimos hace unos meses. Este es el gobierno del gasto y de los impuestos. Mientras sube los impuestos a los españoles, ella se los ahorra. Es como el presidente que dice mirar al medio ambiente mientras usa el avión presidencial como si este no contaminase. ¿La hará caer Sánchez, como dijo en 2015? ¿O es que quizás ya no queda vergüenza en la Moncloa? Más noticias en nuestro sumario. Ya lo sabíamos y lo habíamos visto en Andalucía. El enchufismo es uno de los hobbies preferidos del Partido Socialista. Ahora Pedro Sánchez está dispuesto, como decíamos al principio de este informativo, a renunciar a la cosoberanía de Gibraltar a cambio de que un miembro de su gobierno se vaya a la vicepresidencia de la Unión Europea. Se trata de la titular de Economía, Nadia Calviño. Permite que el acuerdo con la primera ministra británica se cierre, sin recordar que España ha defendido hasta ahora el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar. No fue Sergio Ríos, el chofer de Luis Bárcenas, el único topo en la macrooperación policial creada para rescatar información sensible del Partido Popular que salpicaría, como saben, a Cospedal, Santa María y Arenas. Lo cuenta hoy OK Diario. Al menos otros 3 colaboradores les facilitaban información de los movimientos del extesorero del PP, tanto en la cárcel como en su entorno familiar. Todos ellos premiados con dinero de los fondos reservados. El chofer de Bárcenas, recuerdan, se embolsó 48.000 euros en 2 años. Anteayer fue en la casa del magistrado Pablo Llarena en Sant Cugat del Vallès y hoy ha sido la comisaría de la Policía Nacional de Terrassa. Arran, el grupo juvenil de la CUP, ha difundido un vídeo en el que varios encapuchados lanzan pintura de color rojo contra la fachada y la puerta de esta comisaría durante la madrugada de este viernes. Gran capacidad manipuladora, grave funcionamiento mental patológico asociado a desorganización del pensamiento, emocionalidad lábil, incapaz de procesar experiencias, realidad deficiente, inconsciente del daño psicológico generado. Así es, Juana Rivas, según la psicóloga encargada de valorar quién debe quedarse con los niños por el magistrado de Cagliari que juzga la causa. Más de la mitad de las personas fallecidas por accidentes de tráfico en España podrían ser peatones, ciclistas, ciclomotoristas y motoristas. Por primera vez en 2020, en lugar de conductores y pasajeros de 4 o más ruedas, como coches, furgonetas, camiones y autobuses. Este es el pronóstico de la Dirección General de Tráfico. Pero luego hay el 80% de la longitud de las calles que solo aguanta el 20% del tráfico, que son para entrar y salir, no son de paso, nadie pasa por aquellas calles. Estas son las que vamos a hacer, las que deben ser de 30 km por hora. Y si todas este 80% de las calles es de 30 km por hora, podrán convivir el peatón, la bicicleta, la motocicleta, hasta el automóvil y demás. Con las intenciones del Gobierno de que en 21 años no haya vehículos de combustión, ya son muchas las empresas que empiezan a estudiar qué hacer. Endesa ha presentado su plan estratégico para impulsar la movilidad eléctrica, con el que pretende entrar de lleno en la transformación del sector. Lo harán con la instalación de 8.500 puntos de recarga eléctricos públicos antes de 2023 y más de 100.000 puntos de recarga privados en residencias y empresas.
Pedro Duque, María José Rienda y ahora Nadia Calviño. Según cuenta hoy en exclusiva el diario ABC, la titular de Economía utilizó una sociedad instrumental y 2 testaferros para adquirir su vivienda en el barrio madrileño de Mirasierra. Se trata de una vivienda unifamiliar de más de 300 metros cuadrados que está a nombre de Aldael Consultores, la sociedad que Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, crearon ad hoc en el año 2000 para la operación inmobiliaria y que actualmente contabiliza activos por valor de 1,6 billones de euros. Lo analizamos ya con el periodista que ha desvelado esta exclusiva, con Javier Chicote de ABC. Nos vamos en directo hasta su redacción. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Desveláis que la ministra de Economía usó una sociedad instrumental y 2 testaferros para adquirir, como decíamos, su vivienda en un barrio de Madrid. ¿Cuándo creó esa sociedad y cuál era el objeto social? Bueno, esta sociedad fue creada entre mayo y junio del año 2000 y el objeto social era actividades inmobiliarias, arrendamiento, promoción inmobiliaria y también temas de asesoría fiscal y financiera. Automáticamente después se compró la casa de Mirasierra, es decir, la sociedad se creó ad hoc, la sociedad se creó con el propósito de comprar la casa, ya que apenas transcurrió 1 mes y medio entre el registro de la sociedad, que lo hicieron 2 testaferros, el traspaso de la administración de la sociedad y de la propiedad y de las acciones a Nadia Calviño y a su marido, y la compra ante notario de esta casa de unos 300 metros cuadrados. ¿Pero de qué cantidad estamos hablando? Es decir, ¿cuánto dinero se habría ahorrado el matrimonio? Bueno, la cantidad exacta de cuánto se ha podido ahorrar en impuestos es imposible saberla, porque para eso habría que ver las declaraciones que se hicieron en su momento. Pero desde luego las sociedades tienen una serie de ventajas fiscales a la hora de contabilizar, de deducir gastos, de amortizaciones, que son superiores a las que se permiten a las personas físicas. De todos modos, en los siguientes días daremos algunos detalles específicos sobre esta cuestión. Calviño y su marido ocultaron su nombre como propietarios de la sociedad en el Registro Mercantil de Madrid. ¿Pero por qué habrían hecho esto? Bueno, esto tiene un sentido y es que no aparezcan sus nombres como propietarios de la sociedad. La normativa mercantil en España solo obliga a registrar lo que se denomina socios fundadores de una empresa. Es decir, si tú y yo creamos una empresa y somos socios, en el registro mercantil va a aparecer solo los que la fundan. Al día siguiente puedes ir a un notario, vender esas acciones y esos cambios accionariales posteriores, en el caso de sociedades como esta, que no están cotizadas en bolsa, pues no se inscriben en el registro mercantil, de tal forma que aparentemente los propietarios son unos cuando en realidad son otros. Es una forma de meter opacidad en la sociedad, pues de alguna forma entiendo que para protegerse ellos o para proteger los bienes de esa sociedad ante algún tipo de reclamación. Podría ser una explicación. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía os han comentado que la ministra no tiene ninguna relación con la sociedad desde el año 2004. ¿Es esto cierto? Y en el caso de serlo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que dicen fuentes oficiales del gabinete de la ministra Calviño es que se desvinculó de la sociedad en 2004. En cualquier caso, eso es 4 años después de haber hecho la operación de la casa, es decir, ella estuvo en la creación de la sociedad, estuvo en la compra de la casa, todo eso lo reconoce y dice que se desvinculó a posteriori. Que se desvinculara 4 años después no significa que no pasará lo que pasó en su momento. De todos modos, yo he pedido detalles de en qué consistió esa desvinculación y lo que sí está claro es que dejó de ser administradora, pero en su lugar entró su hermano Iván Calviño, que pasó a ser administrador de la sociedad junto al marido de Nadia Calviño, así, de tal forma que se desvinculó, pero no del todo, porque puso en su lugar a un familiar. También hemos preguntado qué pasó con esas acciones, si las vendió, qué hizo con ellas, ¿no? Si las traspasó a su marido, porque todo eso hay que declararlo y tributarlo, pero en este caso se han negado a dar cualquier tipo de explicación. Solo dicen que ya no tiene ninguna vinculación. Javier Chicote, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Buenas noches. Gracias, ha sido un placer. En Sevilla y en declaraciones a los medios de comunicación tras una visita a una fábrica de Renault, Pablo Casado ha arremetido contra el propio gobierno tras las últimas informaciones que salpican a un miembro del mismo. Duras palabras del líder popular que apela a la responsabilidad y al sentido común del presidente socialista. Hoy no se reúne en Madrid un Consejo de Ministros, se reúne un Consejo de Administración de propietarios o testaferros de sociedades instrumentales. Y creo que eso es algo que el señor Sánchez tiene que explicar. Nosotros nunca hemos hecho fariseísmo
en relación al patrimonio que puede tener un político antes de entrar en la política, siempre y cuando haya pagado sus impuestos. Pero aquel que decía en todos los medios de comunicación que jamás admitiría a un miembro de su ejecutiva en la oposición que tuviera una sociedad instrumental, ahora tiene a 4 miembros de su gobierno con sociedades instrumentales. En Ciudadanos han preferido mostrarse más cautos. Las filas naranjas han pedido la comparecencia inmediata de Calviño en el Congreso de los Diputados para que esclarezca todo este escándalo. Albert Rivera, eso sí, acusa a Sánchez de hacer un gobierno de cualquier manera. Tantos miembros del gobierno estén afectados por asuntos, en este caso, de opacidad frente a Hacienda. Ya hemos tenido el caso de Huertas, que ya salió. Ya hemos tenido el caso del plagio de la ministra, que también salió. Es decir, la señora Delgado, es que está negociando los cromos en el Poder Judicial una señora que está reprobada precisamente por sus tejemanejes con el señor Villarejo, ¿no? Entonces, a mí me empieza a preocupar que este gobierno está muy tocado y ya cada vez más. Y la señora Calviño, hombre, ocupa un puesto muy importante, no digo que los demás no lo sea, pero la ministra de Economía de un país es un puesto muy importante y muy ejemplar precisamente en la economía. Así que vamos a pedir la comparecencia inmediata. Y atención a las palabras de Pablo Iglesias. El socio parlamentario de Pedro Sánchez ya no esconde lo que es más que evidente: la convocatoria de elecciones ante la imposibilidad de que sus débiles 84 diputados saquen adelante los presupuestos. ¿Tiene sentido que un gobierno que tiene 84 diputados en el Congreso gobierne a través de decretos con una mesa del Congreso controlada por el Partido Popular y por Ciudadanos? Creo que es muy difícil y lo que sería sensato sería hacer elecciones. La llave, la decisión final es del presidente del gobierno. A nosotros no nos parece sensato gobernar por decreto en España. Y además, sospecho que la presión va a ser tanta que podemos tener elecciones generales mucho antes de lo que muchos se imaginan. Carmen Calvo ya no nos sorprende con sus declaraciones. Hace unas semanas escuchábamos cómo la vicepresidenta decía que Sánchez y el presidente no eran la misma persona. Hoy relaciona el cambio de hora con el machismo. Y ustedes se preguntarán qué es lo que tiene que ver. Pues según la socialista, este cambio de horario sirve como resistencia al machismo, ya que los tiempos de la mujer nunca han sido contabilizados económicamente. Ver para creer. Es evidente que nos afecta mucho más a las mujeres desde el punto de vista discriminatorio. Nuestro trabajo ha sido por el papel que el patriarcado nos otorgaba como madres, esposas, hijas, en función de nuestro sexo y de nuestro género. Nuestro tiempo no existía y, por lo tanto, se daba por entregado al 100% a una causa mayor, que era la ordenación jerárquica y machista de una sociedad. Por eso, alterar el tiempo es también una resistencia del machismo de la sociedad. Más asuntos. La Administración de Justicia de toda España protesta por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Miles de miembros de la misma han salido a las calles de todo nuestro país para protestar porque ellos consideran que abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y también que destruye empleo del personal interino. La manifestación ha comenzado a las 12 del mediodía frente al Ministerio de Justicia y ha sido convocada por los sindicatos de CESIF, Comisiones Obreras y UGT. Una concentración que ha terminado a las puertas del Senado y en las que se han escuchado consignas como "Ministra escucha", "Justicia está en la lucha", y portaban carteles con diferentes mensajes como "Políticos y ministros hunden la justicia" o "En las elecciones pagaréis vuestros errores". Según los primeros datos de la concentración, a esta misma se han unido 5.000 personas. Estamos exigiendo que se paralice la reforma de la ley orgánica, que supone el mayor ataque a los derechos laborales de los trabajadores de la Administración de Justicia. Una reforma que se ha llevado a cabo inicialmente con el telón de fondo de una recuperación de permisos y licencias, pero que al final concluye con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Para CESIF se han vulnerado derechos fundamentales como el de libertad sindical y el de negociación colectiva, y por ello no vamos a parar hasta que frenemos esta reforma. José Ricardo de Prada fue el magistrado clave para que se condenase al Partido Popular a título lucrativo la causa contra la trama Gürtel, y de momento todo apunta a que va a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. Hoy el juez ha comparecido para dar explicaciones sobre el futuro del órgano, donde ha defendido la independencia judicial en España.
Lo importante, y tiene ya mucho que ver con lo que plantea el representante del Partido Popular, o del Grupo Popular, es en definitiva garantías de independencia, de que efectivamente en cualquier caso los que sean elegidos sean independientes. Yo, desde las preguntas directas que me ha realizado, le tengo que decir, que mi independencia es algo que queda absolutamente acreditado a lo largo de absolutamente toda mi trayectoria profesional. Lo avanzábamos en el sumario. Pedro Sánchez ha renunciado a la cosoberanía de Gibraltar a cambio de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, ocupe la vicepresidencia de la Unión Europea. España tenía capacidad de veto sobre los acuerdos entre Londres y Bruselas, hasta el punto de que Sánchez podía exigir un acuerdo previo sobre el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar y, en el caso de no considerarlo satisfactorio, negarse a aceptar los pactos con Reino Unido. El presidente español contaba con una poderosa arma para presionar y conseguir que el control del tráfico aéreo sobre Gibraltar hubiese abierto una vía de reclamación de la cosoberanía del Peñón, pero el gobierno socialista ha preferido renunciar a defender la cosoberanía de Gibraltar en el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Reino Unido para el Brexit. El Gobierno niega que la batería de medidas para el campo de Gibraltar, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, responda a una estrategia de electoralismo para incidir directo o indirectamente en las campañas de las elecciones andaluzas que han arrancado precisamente este 16 de noviembre. Referirles las siguientes medidas que están consignadas en el plan del campo de Gibraltar y que incluye un total de 5 medidas llevadas a cabo, en este caso por el Ministerio de Hacienda. Se trata siempre de acciones, como no podía ser de otra forma, destinadas a lograr un impacto a medio plazo, entre las que quiero destacar la creación de una nueva zona franca en el municipio de Los Barrios. Lo analizamos con Guillermo Rocafort, abogado y profesor universitario. Señor Rocafort, muy buenas noches. Un placer saludarle. Muy buenas noches. ¿Es el principal motivo por el que Sánchez decide renunciar a la cosoberanía de Gibraltar que Nadia Calviño sea presidenta de la Unión Europea? ¿O es que hay alguna otra causa más? Bueno, vamos a ver. Realmente los motivos los vamos a desconocer, porque si algo se caracteriza este gobierno en la gestión del asunto del problema de Gibraltar es por su falta de transparencia, ¿no? Nos hemos enterado que ha habido un memorándum de entendimiento sobre el particular una vez que ya se ha firmado. Yo creo que este es un tema que se tendría que haber hablado en el Parlamento, en la Corte, donde reside la soberanía nacional, para que los españoles nos hubiéramos enterado con carácter previo de la vergüenza que ha firmado este gobierno. Sánchez contaba con una poderosa arma para presionar y conseguir que el control del tráfico aéreo sobre Gibraltar hubiese abierto una vía de reclamación de la cosoberanía del Peñón. ¿Ha vuelto el gobierno socialista a supeditar los intereses de España por los de su gobierno? Bueno, pues yo creo que aquí estamos viendo otra vez lo que es este gobierno, que es un completo desastre a todos los niveles, ¿no? Es un gobierno que ha sido ocupado por independentistas y filoterroristas, y en esta cuestión como en otra, pues lo que va es a darle una puñalada a España por la espalda. Hay que reconocer que hay resoluciones de las Naciones Unidas que obligan a descolonizar esos territorios bajo el principio de la integridad territorial. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en España, desde que Isabel la Verja, no ha habido una política de Estado, sino una constante cesión de soberanía que al final está perjudicando al campo de Gibraltar y a toda la nación en su conjunto. Por lo tanto, este gobierno, como en otras materias, pues siempre va a salir en la peor opción para el pueblo español y para la propia España, ¿no? Esta nueva cesión de la soberanía recuerda los tiempos en los que España decidió poner una verja en la frontera con Gibraltar. ¿Ha sido la mejor maniobra política que ha adoptado nuestro país para tratar de recuperar este territorio? Ojalá llegara el momento de la dignidad de la verja, ¿no? Realmente España lo tenía muy fácil para haber recuperado la totalidad o una parte de la soberanía. Era una situación ideal, ¿no? En ese sentido, España tenía que haber presionado en las instituciones porque realmente eso es una colonia, es una infamia. Es decir, como bien dice José María Carrascal, España no podrá ser una nación de primer orden mientras tenga que soportar una colonia, una nación europea en su propio territorio. Desgraciadamente, no se ha optado por esa política de firmeza que venía la situación ideal, precisamente pues, para recuperar ese territorio usurpado desde el Tratado de Utrecht. Por lo tanto, hemos perdido una ocasión única y ahora nos remiten pues, digamos, comisiones de colaboración sobre temas fiscales, tabaco, en fin, bla, 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 bla. Lo que significa es promesas, promesas o parole, palabras que luego se van a quedar en nada. Realmente en Gibraltar está mucho de los focos de la corrupción política
que hay en España, todas esas, todas esas comisiones y todo ese dinero que hay en Gibraltar, mucho viene de la corrupción de los políticos, y ahí el Partido Socialista, los nacionalistas, tienen escondido mucho dinero que han, de alguna forma, rapiñado las cuentas públicas. Al fin y al cabo, de lo que se trata es proteger ese paraíso fiscal, porque Gibraltar va a seguir siendo un paraíso fiscal donde los partidos políticos, los políticos y la casta que hoy en día pues, desgobierna esa nación va a seguir teniendo escondidos sus patrimonios. Por lo tanto, a nadie le interesaba del establishment español solucionar ese problema. Por lo tanto, pues ojalá fuera la época de cerrar la verja, pero nos vamos a encontrar que es un acto más de sumisión y vasallaje a la Unión Europea y a los británicos. Guillermo Rocafort, gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Con todo ello, España pierde una oportunidad histórica para recuperar Gibraltar. Editorial con Rafa Núñez Huesca. España sufre en su territorio la presencia de la única colonia que a día de hoy existe en Europa, Gibraltar. Una colonia que está en manos de un país que se dice amigo y aliado. Una colonia que parasita la economía de la región, que es un nido de narcotráfico, que es un paraíso fiscal y que es el refugio de la ciberdelincuencia internacional. Una roca en un lugar geoestratégico que ha ido ampliando su espacio ilegalmente, que se ha hecho con las aguas que la circundan y que ha construido incluso el aeropuerto internacional de Gibraltar. Un lugar que viola todos los tratados internacionales que la ONU ha exigido que se cumplan. La ONU, por cierto, ha exigido también la devolución. Representa, el caso de Gibraltar, una anacronía intolerable. Y es por eso que lo que está ocurriendo en estos días es particularmente grave, particularmente bochornoso. Porque el Brexit representaba la mejor oportunidad en 3 siglos para recuperar la soberanía de Gibraltar. Una ocasión única en la que Europa concedía a España derecho de veto a la negociación. Era el momento. Y sin embargo, el gobierno de Sánchez e Iglesias ha aceptado sumisamente el acuerdo de los británicos con Bruselas, en el que ni siquiera se va a discutir la soberanía, tampoco la cosoberanía del Peñón. Una incomprensible actitud diplomática que llena de oprobio al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a Pedro Sánchez y, lo que es infinitamente más importante, a España. Incomprensibles demasiados asuntos de este gobierno. Gracias, Rafa. Gracias. La cuenta atrás se ha terminado. Comienza la campaña electoral en Andalucía. Todos los partidos daban ayer el pistoletazo de salida a los 15 días previos a los comicios del 2 de diciembre en diferentes mítines políticos. Lo que vimos anoche, en la noche de ayer, fueron muchas risas, muchos carteles, demasiado verde, haciendo clara alusión a la bandera de la región, y discursos cargados de optimismo, con un toque de política nacional y en los que incluso se coló el conflicto político catalán. Para afrontar las 2 semanas que quedan por delante de la campaña, hasta el 2 de diciembre, todos los candidatos han entonado el himno Andaluces levantaos. De momento, todas las encuestas dan la victoria a Susana Díaz con el Partido Socialista, aunque también es cierto que el Partido Popular y Ciudadanos podrían lograr el roce de la mayoría absoluta. Por su parte, Podemos se mantendría en 4ª posición y Vox conseguiría llegar al Parlamento andaluz. La candidata socialista a la Junta pronuncia un discurso de lo más victimista. Después de conocer sus 80 euros en sus cuentas bancarias, Díaz saca músculo y ya se ve revalidando presidencia en el Palacio de San Telmo. Y veréis, cuando nos han insultado, nos han ofendido, se han metido con nuestros niños, se han metido con los representantes elegidos libremente por los andaluces. Yo les diré una cosa, ¿saben? ¿Y sabemos por qué gana el PSOE en Andalucía? Porque quiere la gente. Simplemente porque quiere la gente. Porque los andaluces quieren. Y quieren a sus mayores. Y quieren a sus jóvenes. Y quieren a sus niños. 2 mujeres de izquierdas y 2 hombres de derechas en la carrera al Parlamento andaluz. Moreno Bonilla pide pasar página en Andalucía para una ola, dice, de cambio histórica. Teresa Rodríguez ha dado inicio a esta campaña diciendo que comienzan muy bien posicionados y haciendo una llamada a no virar la política andaluza hacia la derecha. Por su parte, Juan Marín, de Ciudadanos, ha lanzado su discurso no solo contra el PSOE, también contra el Partido Popular.
Por eso, amigas y amigos, tenemos una oportunidad histórica en Andalucía el próximo 2 de diciembre. La oportunidad de cambiar Andalucía, la oportunidad de decirle a los andaluces, esos andaluces que no están de acuerdo con las largas listas de paro, a todos esos andaluces que no están de acuerdo precisamente con esas largas listas en la espera en la sanidad, a todos esos andaluces que quieren una educación de calidad, a todos esos andaluces que creen que puede haber una Andalucía mejor para sus hijos, para sus nietos. Desde luego, votar a Susana Díaz no es garantía de cerrarle la puerta a las derechas. De hecho, lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que Susana Díaz le ha abierto la puerta a Mariano Rajoy de la Moncloa y le ha abierto la puerta a Ciudadanos en el cogobierno o en la participación de las políticas que se han hecho en Andalucía en los 3 últimos años. Porque va a ocurrir eso que algunos no se imaginaban hace solo unas semanas. Los andaluces van a entregar a Vox, van a entregar a la España Viva las llaves de San Telmo con una fuerza muy significativa que va a poder determinar el próximo gobierno. Todos los sondeos dicen que Ciudadanos duplica en intención de voto, pero que además de eso somos la única alternativa realmente al bipartidismo. Un bipartidismo que se hunde, que se está hundiendo en Andalucía y se está hundiendo por su mala gestión. Se está hundiendo porque no ha sido capaz de afrontar los problemas reales de Andalucía. Y nosotros sí lo estamos haciendo. Somos gente capaz de sacar a Andalucía de la situación en la que se encuentra. Pues Juanma Moreno ha pegado su cartel electoral escudado por Pablo Casado. El candidato popular ha apelado a la regeneración política, en sacar y terminar con los 40 años del Partido Socialista, porque asegura Casado que el Partido Popular tiene las manos limpias. Ya conocemos que cuando vienen elecciones aparecen encuestas, sobre todo cuando ha sido en Andalucía, que el Partido Popular siempre supera. Y ya hemos visto también que hay otros partidos que dan muy bien en las encuestas, pero dan peor en las urnas. Por tanto, estamos muy tranquilos, muy satisfechos. Creo que vamos a hacer una gran campaña, nos vamos a volcar toda la dirección nacional. No pueden decir lo mismo otros partidos y sobre todo lo hacemos con las manos limpias, con los bolsillos vacíos, con un programa ilusionante de cambio. Lo hablamos con Ignacio Díaz, periodista del Grupo Viva. Está al otro lado de la línea telefónica. Ignacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el sondeo de Tezanos de esta semana otorga una victoria del Partido Socialista, pero también muestra cómo la mayoría de los andaluces quieren un cambio de gobierno. ¿No te resulta un poco extraño? Aparte del sondeo del CIS hay otros, ¿no? Por ejemplo, el grupo nuestro, el Grupo Viva, ha publicado estos últimos días un sondeo donde el PSOE sale algo peor parado que en el del CIS, ¿no? Pero lo más llamativo, es decir, gana, pero gana con los peores resultados de su historia. Lo más llamativo es la segunda parte del sondeo que se ha publicado hoy viernes, en el que los ciudadanos dibujan o perciben una situación peor que la de hace un año. Es decir, el PSOE lleva años perdiendo votos, lo que pasa que partía de unas mayorías muy potentes y todavía está resistiendo, pero la tendencia del PSOE es a la baja claramente, entre otras cosas, que lo que dice el estudio de SW Demoscopia es que los ciudadanos ya perciben un desgaste absoluto y que bueno, que las políticas del PSOE pues son insuficientes para mejorar su calidad de vida, por lo menos de hace 5 o 10 años para acá, ¿no? El Partido Socialista a la baja, pero de momento se sitúan como primera fuerza. ¿Pero con quién tiene entonces más opciones Susana Díaz de pactar? ¿Reeditar el pacto con Ciudadanos o mirar por otra parte hacia Podemos? Yo veo complicado un pacto de gobierno en el que se repartan, digamos, las áreas de gobierno entre dos formaciones. Con Ciudadanos ya ha tenido un pacto de investidura, que no de gobierno, y Ciudadanos ha terminado un poco escaldado. Y con Podemos, que se presenta en esta ocasión con la confluencia Adelante Andalucía, junto a Izquierda Unida y otras formaciones de izquierda, pues las diferencias que separan a la candidata socialista Susana Díaz de la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, son muy poderosas. Teresa Rodríguez decía ayer, que no todo tiene que pasar por hacer presidenta Susana Díaz. Adelante Andalucía también está ahora mismo, según los sondeos, en un empate técnico con digamos el Ciudadanos, con PP y la de Tezanos, la encuesta de Tezanos lo coloca en una segunda posición. No veo fácil un pacto de gobierno. Habría que pactar políticas, acuerdos puntuales.
También hay otro sondeo, tanto el del CIS como otro que conocíamos ayer, que da un empate técnico entre Partido Popular y Ciudadanos. ¿Es esto realmente así? Porque todas las encuestas del CIS siempre han dado menos escaños al Partido Popular de los que luego conseguían las urnas. Bueno, las encuestas son tendencia, pero yo tampoco sé lo que va a ocurrir el día 2 de diciembre. Supongo que el CIS no lo sabe con seguridad, tampoco lo sé yo, pero es verdad que Ciudadanos está en una tendencia ascendente desde hace ya muchos meses, desde hace algunos años. Hace 3 años se presentó de no tener ningún diputado, obtuvo 9 en Andalucía. Ahora las encuestas le dan que puede tener, pues, rozando los 25, los 22, 23. Ciudadanos ha ganado en Cataluña, es decir, Ciudadanos está en una carrera ascendente y el PP, por lo menos en Andalucía, y yo creo que en el conjunto de España, está en una carrera o en una caída, si no en picado, bastante pronunciada. Entonces, en algún punto se tienen que coincidir, e incluso llegará un momento en que efectivamente el segundo pasa a ser el tercero y el tercero pues pasará a ser el segundo. No sé si será en esta ocasión, es posible, pero no tengo la bola de cristal que me diga lo que va a ocurrir el día 2 de diciembre. Veremos entonces qué es lo que sucede. Ignacio Díaz, gracias por atender a nuestra llamada. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Más asuntos. El Consejo de Ministros aprobará dentro de 2 semanas para su remisión a las Cortes el proyecto por el que reformará la figura de aforamiento con la intención de restringir su alcance para los cargos públicos, una vez que estudie el informe que ha recibido este viernes el Consejo de Estado sobre cómo abordar esta medida. Que pedía el Gobierno, que como ustedes recuerdan bien, era una restricción de los aforamientos. Hay que plantear el procedimiento, bueno, ya el proyecto, que será presentado en 15 días a Consejo de Ministros para resolver y mandar a las Cortes Generales. Los cachorros de la CUP vuelven a las andadas. Después de atacar la casa del magistrado que instruye la causa contra el procés separatista de Pablo Llarena con pintura amarilla, esta madrugada han repetido el modus operandi. Han lanzado pintura, eso sí, roja, contra la fachada de la comisaría de la Policía Nacional en la ciudad de Terrassa. Arran ha colgado este vídeo que están viendo en sus pantallas en sus redes sociales. Se ve a varias personas, presuntamente miembros del colectivo, lanzando bolas con pintura roja contra la fachada de la comisaría durante la pasada madrugada. El vídeo lleva música de fondo, por lo que no se oye voz ninguna, y finaliza con el siguiente mensaje: si nos tocan las compañeras, atacamos las comisarías. Se lo contábamos ayer, el ministro Fernando Grande Marlaska calificaba estos hechos de sucesos puntuales. Hoy en estas remadas se ha referido a estas palabras. Se pregunta a la de Ciudadanos que a ver cuándo Marlaska se va a atrever a defender a los servidores públicos. ¿Hasta dónde va a esperar el señor Marlaska para actuar? ¿Hasta dónde va a estar el señor Marlaska blanqueando a los violentos y blanqueando a los partidos independentistas? ¿Qué más le tiene que pasar a los jueces? Aparte de que les ataquen en sus casas, les hagan scratches, publiquen datos personales de ellos y de sus familias, ataquen comisarías de policía, ¿qué más tiene que pasar en Cataluña? Hoy el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena y sindicatos policiales han alcanzado un acuerdo. Lo han estado siguiendo durante toda esta mañana nuestra compañera María Matos. Conexión con la redacción de informativos. María, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Pues después de 9 meses de duras negociaciones por el convenio laboral de la Policía Municipal de Madrid, el Ayuntamiento por fin ha firmado ese acuerdo con 3 de los 5 sindicatos que representan a los agentes. Las medidas más destacadas que han acordado son el incremento de 140 euros al mes, la subida del complemento específico en 520 euros anuales y también la reducción de la jornada laboral por turnos. La alcaldesa Manuela Carmena dice estar muy contenta. Sabemos que esto va a ser extraordinario para la policía porque va a poder mejorar sus condiciones y va de nuevo a volver a aceptar que la negociación colectiva es imprescindible en cualquier elemento, en cualquier institución, y eso es lo que hemos demostrado. Los sindicatos que lo han firmado, Comisiones Obreras, UGT y UPM, también están muy contentos en alcanzar este gran acuerdo que va a resultar muy beneficioso para el colectivo del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Pero los otros 2 sindicatos que no han firmado y que representan al 60% de los agentes dicen no estar de acuerdo con las condiciones acordadas y hablan incluso de chantaje inadmisible. Desde el Ayuntamiento, la oposición también tilda el acuerdo de despreciable.
Y este acuerdo que vende hoy Manuela Carmena diciendo que está contentísima y que por fin tiene convenio es un nuevo desprecio a la mayoría de la Policía Municipal, porque lo ha firmado únicamente con 3 de los 5 sindicatos y además con la particularidad de que precisamente el más representado CPPM junto con CESIT no firman este acuerdo y este convenio que le ha presentado Manuela Carmena. Desde los sindicatos que no lo han firmado, como decíamos, CPPM y CESIT denuncian que esta mañana les hayan atrasado la reunión y que cuando la tuvieron, tan solo tuvieron 30 minutos para poder leer las propuestas. Pues María, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Abrimos ahora ya la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Alba. Hoy analizamos los desprecios a los símbolos nacionales que hace constantemente Podemos. Podemos hace efectivamente, muy habitualmente, desprecios a los símbolos nacionales. El último se ha producido en Madrid, los medios de comunicación lo hemos lo hemos ofrecido en las últimas horas, aunque tiene ya algunos días. Se trata de Sánchez Mato, que es el concejal de Economía de Carmena, pertenece al partido Ahora Madrid. Y en la reunión del distrito, que él mismo presidía, los populares, vamos a ver si podemos ver el vídeo, los populares lucían una bandera de España y él se refirió a la enseña nacional, al símbolo nacional, con estas palabras. Parte de información, impulso y control. Información del Por favor, presidente. Un poquito de silencio, un poquito de educación y una plancha para ese trapo, por favor. Muchas gracias por guardar silencio. Una plancha para ese trapo. Se ha referido a la enseña nacional como trapo el señor Sánchez Mato. No es, como digo, la primera vez que los podemitas se refieren en términos despectivos a España, a sus símbolos, al himno, esa cutre y pachangosa melodía, en palabras de Pablo Iglesias. En el año 2013, en la Universidad de La Coruña, Pablo Iglesias daba una conferencia, unos poquitos meses antes de que Podemos existiera, solo unos poquitos meses antes. Podemos decía, Pablo Iglesias, por mejor decir, decía lo siguiente respecto de el que es en realidad su país. Cada vez que voy a los medios de comunicación hago, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo no puedo decir España, yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Desprecio absoluto. El siguiente corte que van a ver es también del secretario general del presidente de Podemos, de Pablo Iglesias, y es cuando Podemos ya existía. No era tan contundente, ya se atrevía a verbalizar el nombre de su propio país, pero procuraba desmarcarse del patriotismo que él imputa a la derecha. Vean, es un corte del año 2015. Bueno, las banderas están muy bien y son muy respetables, pero para mí el patriotismo es otra cosa. Para mí el patriotismo es la defensa de los servicios públicos, de la sanidad y la educación. Para mí estar orgulloso de tu país es eso, presumir de las mejores escuelas públicas, de las mejores redes de transporte público, de los mejores hospitales. Me parece muy respetable que alguien pretenda sustituir eso envolviéndose en una bandera, pero para nosotros la patria es la gente. La patria es la gente, dice, la patria son los hospitales públicos, la educación, eso en realidad, Pablo Iglesias, son servicios sociales. La patria es otra cosa, la patria es lo que une por medio del idioma, por el medio de un sentimiento, una unidad geográfica, normalmente una religión. Eso es la patria, una historia común, una lengua, una vocación de seguir unidos. Lo otro, como digo, Pablo Iglesias, son servicios sociales. Hay que intentar no confundirlo. Y un último corte, Alba. Te voy a poner un último corte que pertenece a la confluencia de los llamados comuns en Cataluña. Pues dentro de esos comuns está integrado el partido de Ada Colau, está integrado la Izquierda Unida Catalana y estaba integrado, porque parece que a los comuns les queda poco tiempo de estar unidos, estaba integrado Podem, que es Podemos en Cataluña. Dentro de Podem había una señora de nombre Àngels Martínez que hizo lo siguiente con una bandera nacional hace poquitos meses en el Parlamento de Cataluña. Señora Martínez, sisplau, señora Martínez,
Carme Forcadell intentaba llamarla al orden, sin éxito, como ven. Los de la CUP le reían las gracias y esta señora, como digo, no era ni de Esquerra Republicana, ni del PDeCAT, ni de Convergencia, era de Podemos en Cataluña. Esto es simplemente una muestra, solo 4 casos, hay muchos más, pero yo entiendo que son bastante significativos de la relación difícil, por momentos tormentosa, que tiene Podemos con los que son los símbolos propios, los símbolos nacionales. Eso parece. Pues Rafa, muchísimas gracias. Gracias, hasta el Alba. lunes. Hasta el lunes. Y hablando de desprecios a los símbolos nacionales, Rafa, te invito a que veas el siguiente corte. Juan Carlos Monedero se arranca con un rap, eso sí, antimonárquico, en su continuo interés por hacer público el debate de la corona. Un rap acompañado de un baile que ha causado la risa de muchos en las redes sociales. Ay, pequeño Nicolás, que te cuelas en mi casa y cuando me quiero dar cuenta te has quedado con la pasta. Eres un niño bonito, escondido en un flequillo. Hacías la pelota para comer solomillo. Te juntas con comisarios, firmas cheques, no grafitis. Y te juntas con poderosos, Pero no es Monedero el único ni la primera vez que vemos a nuestros políticos bailando. Esta es una pequeña recopilación de nuestros pequeños Billy Elliot. Hacerse un Miquel Iceta, el actual líder del PSOE en Cataluña, consiguió sacar carcajadas a más de uno con sus habituales y curiosos bailes. En campaña electoral o precampaña, cualquier momento es idóneo para que Iceta mueva sus caderas. Y cada vez que lo ha hecho, le han acompañado miles de memes en las redes sociales. La alegría, el dejarse ir, el dejarse llevar, no ha de ser contradictoria con el rigor de una campaña. Es compatible bailar y decir verdades como puños. Pero no ha sido el único. Hasta la que fuera la número 2 del gobierno y mujer fuerte del Partido Popular se atrevía a salir a la pista del hormiguero para mostrar su perfil más desenfadado. Y de la pista hasta la propia cabina del DJ. La ex vicepresidenta, en un mitin de cierre de campaña de la formación celebrado en junio de 2016, se salía de sus funciones, aparcaba el traje de política para ponerse los cascos y bailar al ritmo de la gozadera. Unos con canciones más actuales y otros prefieren apostar por lo de siempre. No es secreta la admiración que Mariano Rajoy siente por las canciones de Rafael. Así lo ha manifestado en alguna ocasión e incluso le hemos visto bailar su canción más popular. Y para tradicional Esperanza Aguirre... Me van a poner verde porque yo no sé bailar el chotis. Yo tampoco, que Tú nos sí, pongan porque verde. te han dicho que es en un ladrillo Sí. y el hombre es más fácil. Pero la mujer tiene que dar vueltas. Pero usted es de Commander. Y hasta el propio Íñigo Errejón, lo de ellos, desde luego, son los chotis. Con más o con menos gracia o con más o menos arte. Pero no solo al de Podemos parece que se le da bastante bien bailar, de un típico baile madrileño hasta el más millennial. El reto viral de Instagram logró enfrentarle en plena calle con el mismísimo Fernando Martínez Maillo. El de la formación morada ni siquiera se atrevió a aceptar el reto. Pero que yo además estoy entrenadísimo en no bailar, que me intenten sacar a bailar hasta en las bodas y yo entrenadísimo. Esta es la otra cara de los políticos cuando rompen con la monotonía, salen del Congreso, se desmelenan. Se pilla antes a un mentiroso que aun cojo. La ciudad de Madrid destaca en salud medioambiental a pesar de lo que diga Manuela Carmena. No desmentimos nosotros esta información, ni tampoco la alcaldesa. Lo hace la consultora holandesa Arcadis. Acaban de publicar el índice de ciudades sostenibles. En este estudio se mide la salud social, medioambiental y económica de 100 grandes capitales internacionales. Madrid está en el puesto número 15 en salud medioambiental, por delante de Ámsterdam. De acuerdo con la edición 2018, Londres es la urbe más sostenible del globo, seguida de Estocolmo y de Edimburgo. Madrid no consigue entrar en el top 20, pero se queda a muy poco. Antes de la capital de española aparecen Singapur, Viena. Después de severas y duras restricciones al tráfico, la alcaldesa vuelve a la carga repitiendo la implantación de sentido único para los peatones en las céntricas calles de Preciados y del Carmen. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este miércoles el dispositivo especial de seguridad de Navidad. Se pone en marcha el próximo 23 de noviembre, justo el mismo día
que el Black Friday iba a durar hasta el 7 de enero. Para hacerlo visible, sobre todo de cara a los turistas, habrá luminosos con flechas verdes y aspas rojas. Viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas a partir de las 5:30 de la tarde solo se podrá acceder a la calle Preciados desde la Puerta del Sol y a la calle del Carmen desde la Plaza de Callao. Pero, ¿qué le parecen a los madrileños todas estas restricciones que se están poniendo en la capital? Nuestra compañera Marina Vidal ha salido a la calle a preguntarlo. Horrorosas a más no poder. Y va a haber, bueno, una catástrofe aquí en Madrid referente a eso, en el tráfico. Pero creo que se está montando un lío con esto, ¿no? Pues a mí me parece fantástico, yo creo que ya es hora. Pues genial, en el centro de Madrid genial, porque oye, al final lo mejor para todo el mundo es que sea peatonal. Me parece una medida bien para el peatón, pero un poco drástica para el conductor. Creo que se podría haber sacado una consecuencia más intermedia para todos y más paulatina, no tan de repente. Bueno, si es por el planeta, muy bien. Si realmente el nivel de polución es muy alto, pues me parece oportuno, sí, bien. Sí que está bien porque es peatonal, pero lo veo un poco lío. Me parece fatal las restricciones al tráfico que están haciendo. Hombre, estoy de acuerdo en que cuanto menos incendio mejor, pero vamos, el cortar la circulación en el medio de Madrid ahora, y sobre todo ahora en Navidades y todo esto, con la cantidad de negocios que hay, pues yo creo que perjudica mucho. Pues lo acaban de ver, hay opiniones para todos los gustos. Mientras que unos ven con buenos ojos las restricciones al tráfico en el centro de la capital, otros no están nada satisfechos con esta nueva iniciativa del Ayuntamiento de Manuela Carmena. Más de la mitad de las personas fallecidas por accidentes de tráfico en España podrían ser usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas, motoristas y motoristas. Por primera vez en 2020, en lugar de conductores y pasajeros de vehículos con más de 4 o más ruedas, como por ejemplo son coches, furgonetas, camiones y autobuses. Este es el pronóstico de la Dirección General de Tráfico, considerando la tendencia de la mortalidad vial de la última década en España, a pocos días de que este domingo se celebre el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. Así lo manifestó este viernes el director general de Tráfico, Pere Navarro, en una rueda de prensa en Madrid con motivo de la presentación de la campaña Nada vale más que una vida. Pero luego hay el 80% de la longitud de las calles que solo aguanta el 20% del tráfico, que son para entrar y salir, no son de paso, nadie pasa por aquellas calles. Estas son las que vamos a hacer, las que deben ser de 30 km por hora. Y si todas este 80% de las calles es de 30 km por hora, podrán convivir el peatón, la bicicleta, la motocicleta, hasta el automóvil y demás. Nos quedan todavía unos minutos antes de irnos, pero este fin de semana tienen una cita en Intereconomía y sobre todo con el especial de Xavier Orcajo, Un año sin luz. Hablamos ya con él. Xavier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. La factura de la luz no ha parado de subir en los últimos meses, alcanzando hasta máximos históricos. Está claro que es uno de los principales problemas de los españoles, es el del precio de esta factura. Claro, hablamos de un año sin luz irónicamente, porque este fue el país del siglo de las luces y ahora lo mejor es apagar la luz enseguida porque el recibo es un estacazo tremendo. Un estacazo que fue máximo en septiembre y que volveremos ahora cuando empiece el frío de nuevo a sufrir ese estacazo. Conclusiones. Miren, lo van a saber todo, pero conclusiones. Espero que nuestros ilustres invitados al programa lleguen conmigo a la conclusión de que la fiscalidad es desproporcionada. Incluye hasta pasajes de doble imposición por diferentes impuestos. Segundo, hay una cantidad de piedras que le han echado a la mochila del pobre consumidor doméstico de electricidad que hace que el recibo sea un grave problema para muchos españoles que están en el umbral de la pobreza energética. A esos hay que echarles una mano. Esto no puede ser, que la gente tenga que decidir entre comer y pagar la electricidad. No puede ser. Y hay otros países de nuestro entorno que lo tienen mucho mejor organizado. El IVA es menor, hay tarifas sociales útiles y efectivas para todos los contribuyentes, mínimos de IVA reducido, y no como aquí que pagamos un IVA del 21% como si la electricidad fuera un artículo de lujo, y no lo es. No hay ninguna diferencia entre el agua y la electricidad. Sin embargo, una tiene un tratamiento y lo otro tiene un tratamiento infinitamente peor. Los españoles no echamos alegrías con el asunto de la energía. Xavier, gracias. Estaremos muy atentos a ese especial. Buenas noches.
Y como todos los viernes, abrimos nuestra habitual sección de tendencias con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar de un color. Hace tiempo hablamos del color rojo y vamos a hablar de uno muy parecido. Hablamos del fucsia. Se lleva muchísimo, de hecho seguramente la gente haya visto un popular jersey de cuello vuelto XL fucsia, sobre todo por las redes sociales. Y no es casual que el Museo del Traje haya inaugurado precisamente hoy una exposición temporal que se llama La Vie en Rose. Y esta se puede visitar hasta el día 3 de marzo. Consiste en un repaso por la historia de la moda. Como podemos ver en la pantalla, pues se hace un repaso desde la Edad Media, incluso mucho antes, cuando todavía no existía el tejido rosa y había que teñir las prendas con cochinilla, que era un insecto, Alba, que venía de Sudamérica, entonces era carísimo, claro, solamente se lo podían permitir a la gente pues más pudiente. Y era además, curiosamente, un color masculino. No lo llevaban las mujeres, sino que lo vestían los hombres. ¿Por qué? Pues porque se asemejaba con la resurrección de Cristo y entonces era como signo de masculinidad. Sin embargo, pues bueno, con los primeros tintes, que eran los primeros tintes químicos, se abarata la técnica de teñir los tejidos de rosa y entonces los empiezan a llevar sobre todo las mujeres. Ocurre, sin embargo, que en España teníamos a los Austrias y entonces llevábamos los colores más austeros. Cuando llega, sin embargo, Luis V, ya llega todo el esplendor y se empiezan a llevar colores más vivos. Y lo llevan entonces a partir de ese momento las mujeres. Mucho han cambiado las cosas hasta ahora. Desde luego. Que lo llevan sobre todo como signo de empoderamiento femenino, ¿no? Y quizá tenga esto que ver con la moda que estamos viendo hoy día, ¿no? Porque todos los movimientos que ha habido con el Me Too, etcétera, pues al final, consecuencia de ello, se lleva el rosa este invierno. Pero Elisa, ¿no crees? Porque a mí me sucede y me imagino que a muchos que nos estén viendo en su casa también, que asociamos este color para vestirnos como más hacia la temporada de verano, hacia temperaturas más cálidas y no en invierno. ¿Qué hacemos en estos meses de frío? ¿Cómo nos lo podemos combinar, ese color? Bueno, es verdad que favorece más cuando estamos un poco más bronceadas, pero estamos hablando entonces de los rosas más pálidos. Sin embargo, el fucsia no tiene por qué quedarnos mal cuando bajan las temperaturas, etcétera. Lo llevamos sobre todo en partes de arriba, eso sí, porque combinarlo con media negra no queda tan elegante. No es un color a lo mejor que podamos llevar en Nochevieja, pero bueno, de vestidos de Nochevieja ya hablaremos. Lo que sí me gustaría adelantarte es una cosa en cuanto a la conservación de los alimentos, del pescado sobre todo, porque ya podemos empezar a comprar nuestro menú de Navidad si sabemos cuántos comensales tenemos en casa, ¿no? ¿Se pueden congelar los pescados y conservar todas las propiedades? Se puede. Solamente tenemos que tener en cuenta 3 trucos fundamentales. El primero de ellos es meter el pescado en una bolsa de plástico. Con esto lo que evitamos es que entre en contacto con el congelador y de esta manera no se quema el pescado. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es colocar, la temperatura más adecuada en nuestro congelador. ¿Cuál es esa temperatura? Entre los menos 18 y los menos 20 grados. Y en tercer lugar, se recomienda preparar el pescado de la manera en la que lo vayamos a cocinar. Es decir, que si por ejemplo somos 12 comensales, lo partiremos en 12 trocitos y lo congelaremos en bolsas de plástico listo para preparar. Qué curioso, pues tomo nota para ello. Para el marisco también sirve. ¿También? También. Pues fenomenal entonces. Elisa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y nosotros nos vamos ya, pero se lo avanzaba antes, no se pueden marchar durante todo este fin de semana porque nosotros, como saben, volvemos el lunes con más información. Mientras tanto, hoy a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad con el alcalde de Boadilla, con Antonio González Terol. Mañana es especial informativo de Xavier Horcajo sobre la factura excesiva de la luz. Y el domingo también a las 10 de la noche, todos los días a las 10 de la noche, especiales, domingo especial del automóvil, se llama El Sector Automóvil con Julio Ariza. Así que ya lo saben, no se lo pueden perder. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.